Este volumen es parte de un proyecto mayor que tiene dos volúmenes. El primero constó de la recopilación de todos los ensayos escritos por Jorge Eyelson sobre el arte y la cultura entre 1945 y el 2005. El segundo volumen, que es el que ahora va a salir, está dedicado más bien a sus críticos. Este segundo volumen dialoga con el primero, pues se trata de los comentarios de los críticos de Jorge Eduardo Eyelson, que producen durante los años en que Eyelson producía su obra plástica. La idea es que este diálogo se presente, tanto los ensayos de él, su propia reflexión, al lado de la reflexión de sus comentaristas. El volumen reúne más de una cincuentena de ensayos. Por ejemplo, tenemos la primera reseña que se hizo sobre la primera exhibición de Eyelson, una que hizo Greta de Verneuil en 1949. Tenemos trabajos de Carlos Germán Belli, Juan Hacha, un importante crítico peruano. Además de esto tenemos a Pierre Restany, un francés crítico del Nouveau Realisme. También están personas como Javier Sologuren, Abelardo Sánchez León, Carlos Rodríguez Saavedra, David Sobrevilla, Luis Eduardo Bufarden, Augusto Ortiz de Ceballos. Además, personas como Marta Canfield, Marcos Enaldi, Carlos Franza, Aldo Tagliaferri y William Rowe, gente más joven como Emilio Tarazona, Luca Massimo Barbero, que son críticos italianos, Jorge Villacorta, Alfonso Castrillón, Abelardo Tendo. La idea de incluir maquillaje responde a que es una performance en realidad. Lo que se puede ver en este tipo de obras es el inicio de lo que va a ser luego el tipo de instalaciones y performances que va a preparar Jorge Eyelson. La única puesta en escena de las que yo sé se hizo en 1950, pero tuvo un impacto que hasta ahora continúa. Lamentablemente no está la obra completa, pero en la obra completa no se ha podido recoger. Sin embargo, el volumen recoge la crítica de cuatro personas que publicaron el mismo año, en 1950, entre ellos Luis Miro Quesada, por ejemplo, y Manuel Solari Swain. Eyelson formó parte de un grupo de personas afiliadas al Grupo Espacio. No pertenecían a tiempo completo, si se quiere, al Grupo Espacio, sino que eran escritores que firmaron el manifiesto para apoyarlo. Entre ellos estuvo Fernando de Cislo, Javier Sologuren, Jorge Eyelson, un grupo que trabajaba en el año 1945 tanto con Emilio Adolfo Westphalen como con José María Arguedas. Bueno, yo conocí a Jorge el año 1977 en una reunión en un apartamento en el que él se estaba alojando aquí en Lima. Fue siempre muy amable con la gente joven, me firmó su libro. Lo vi luego en los años 80, no, 70 y tantos, cuando volvió de regreso, porque creo que fue a México, si no me equivoco. Bueno, está toda la ruta, se puede encontrar acá en el libro. Tuve la ocasión de volverlo a ver en 1997 ya en Europa, una vez que yo estaba en Londres, y empezamos a cartearnos y a trabajar en varios proyectos. Uno de ellos es este libro, o estos dos volúmenes. La suerte que tuvimos es que Jorge pudo trabajar mirando y revisando y corrigiendo algunos de estos textos. Lamentablemente no pudo ver terminado el proyecto porque la enfermedad le ganó. El arte moderno en el Perú no puede explicarse con detalle sin la obra de Jorge Eyelson. El problema de acercarse a la obra de Jorge Eyelson es tener acceso a todos los documentos, tanto a documentos que él escribió para catálogos, libros, artículos periodísticos,
como a los textos que se escribieron sobre él. Jorge exhibió en México, Venezuela, Perú, en Europa, en los Estados Unidos. Seguir el comentario de sus críticos desde el Perú es casi imposible. Tuvieron acceso a esto amigos cercanos a él, porque Jorge les enviaba el material. Ver todo esto junto es lo que se propone este proyecto. Por lo tanto, en este momento, estos dos volúmenes son lo que se necesita para poder acercarse seriamente a su obra. Ahora, ambos volúmenes están diseñados para ser accesibles por cualquier persona interesada, tanto desde el lado literario como desde el lado visual. Es una obra capital porque hemos juntado todo lo que se necesita para ver la obra, digamos, la reflexión de Eyelson sobre su propia obra visual y la respuesta a esta ceremonia de sus comentaristas. La idea de este libro ha sido recoger la obra y el diálogo con la obra. El diálogo entre el artista y sus críticos. El proyecto termina con la muerte del artista. Por lo tanto, hemos recogido el material que va desde su primera exhibición hasta el último documento que publicó tanto él como sus críticos antes de su muerte, hasta el 2005. Luego de su muerte, como es natural, se ha publicado mucho en homenaje o por el interés que ha despertado el no tener ya al artista a la mano, y además porque una publicación ha dado acceso a información que ha ayudado a otra publicación, etc. Lo que se ha publicado después del 2005 no forma parte del proyecto. Lo que es importante decir es que esto reúne el trabajo de Jorge y de sus críticos antes de que su muerte lo hiciera mucho más famoso. Uno puede continuar, hacer una lectura continua de cómo se forma lo que ahora es muy interesante para un público más vasto. Por muchos años se pensaba que Jorge Eyelson era un escritor secreto, alguien que casi no publicaba, que no daba a conocer lo que hacía, que aparecía muy de vez en cuando, que solamente creaba después de décadas. Sin embargo, estos dos volúmenes muestran que no es así. La producción de Eyelson ha sido continua y ha sido muy rica. Y uno puede ver claramente la evolución de su trabajo. Así que lo que tenemos ahora es un Eyelson que tiene una proyección de la obra de arte que va más allá de los géneros en particular y se adentra en la cultura tal como se ha discutido durante la segunda mitad del siglo XX. De aquí a que haya yo dicho que no se puede entender el arte contemporáneo en el Perú sin explicarse la obra de Jorge. Sin ella habría un vacío que conectaría el arte peruano contemporáneo con el arte peruano occidental. La estancia de Jorge en Europa ayudó mucho a establecer esos vínculos. Así que el lector que se acerque a este libro va a poder ver no solamente el trabajo de Jorge, sino también la respuesta de los críticos peruanos y extranjeros a un trabajo del tipo de Jorge y de la envergadura del que hizo Jorge. Estos dos libros son en realidad el material que yo recopilé para mi propio libro dedicado a Jorge. Y cuando lo tuve junto, me di cuenta que no estaba recogido. Además, mucho material estaba en otros idiomas. Estos volúmenes recogen material traducido tanto por mí como por otros colaboradores. Ahora que ya salen los dos volúmenes que se han demorado su buen tiempo en aparecer, puedo yo dedicarme a escribir mi propio libro, así que ese será el próximo. Y quizás ya con eso pase a otro capítulo y deje la posta a gente más joven o a los investigadores que ahora tienen acceso al material que les puede ayudar a hacer un estudio más profundo de la obra de Jorge.